Hay momentos en la vida en los que sentimos un hambre que nada puede saciar. Una sed profunda de algo más que lo material. A menudo, esa sed es el grito de nuestra alma pidiendo regresar a casa, pidiendo recordar quién realmente es. El alma no se alimenta de palabras vacías, sino de historias que la tocan, que la despiertan. Estas historias son más que simples relatos, son espejos en los que puedes ver tu propia luz reflejada. Cada historia que te daré es un mapa que te recordará el camino de regreso a ti misma. Es una linterna que iluminará solo el siguiente paso, para que no tengas miedo de la oscuridad. Y, sobre todo, es una verdad que tu corazón ya conoce, una sabiduría antigua que a veces, en el ruido del mundo, necesita que le recuerden. En este momento, permítete hacer una pausa. Suelta el teléfono, respira profundo y recibe estas verdades no con la mente, sino con el corazón. Abre el espacio sagrado en tu interior. Las historias están aquí para ti. No te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Comparte tu amor y dale un like si estas palabras de sabiduría te ayudan a ser mejor cada día. La taza rota y la impermanencia. En lo alto de una colina sagrada, vivía un viejo maestro zen en un monasterio. Su rostro, surcado por los años, era un mapa de una paz inquebrantable. Entre todas sus escasas posesiones, tenía una taza de cerámica bellamente pintada con delicadas flores. No era una pieza de lujo, pero el maestro la utilizaba cada mañana para su ritual del té con un esmero casi reverencial. Sus discípulos, al verlo, pensaban que estaba apegado a la belleza de la taza, sin entender la lección que había en ese apego. Un día, mientras el maestro meditaba en el jardín, el silencio del monasterio se rompió por un estruendo seco y un sonido de cristales rotos. Uno de sus discípulos, al limpiar la habitación de meditación, había tropezado y la taza se había estrellado contra el suelo de piedra. El discípulo, aterrado y con el corazón en un puño, se postró ante la puerta de la habitación, temblando de miedo. El maestro entró lentamente y vio los fragmentos de la que había sido su taza. Los pétalos de las flores pintadas yacían esparcidos, brillantes y sin vida. El discípulo, con los ojos llenos de lágrimas, murmuró: «Maestro, lo siento mucho, he destruido su tesoro más preciado». El maestro lo miró. No había enojo en su rostro, solo una serenidad que era la paz misma. Con una voz que era tan clara y tranquila como el aire de la montaña, dijo: «La taza ya estaba rota». El discípulo, confundido y con la voz temblorosa, preguntó: «Maestro, ¿qué quieres decir?». Era una taza perfecta, de una belleza inigualable. El maestro sonrió, y su sonrisa era un acto de profunda sabiduría. Se agachó, recogió un pequeño fragmento de la taza y lo sostuvo con ternura en la palma de su mano. Desde el momento en que se creó la taza, ya estaba en un estado de ruptura. Su existencia era temporal. La ilusión de que duraría para siempre era lo único que la hacía perfecta a tus ojos. La taza siempre estuvo rota, simplemente ahora lo ves. El maestro no sintió dolor, solo la aceptación de una verdad inevitable. Nuestras relaciones, nuestro cuerpo, nuestra juventud, nuestra salud, e incluso nuestra vida, son como esa taza. Desde el instante en que existen, ya están en un proceso de cambio, de deterioro. Vivimos con la ilusión de que son permanentes, y por eso, cuando las perdemos, el dolor nos desgarra. Nos aferramos a la idea del siempre y nos negamos a ver la belleza efímera del momento presente. La enseñanza aquí no es que no debas amar o valorar lo que tienes. Al contrario, es que debes hacerlo plenamente, con toda tu alma y tu corazón, sabiendo que su tiempo es limitado. Sabiendo que cada risa, cada abrazo y cada atardecer es un regalo temporal y único. La verdadera paz no está en aferrarse a las cosas, sino en abrazar el momento presente y aceptar que todo en la vida es impermanente. Esta aceptación no te quita el amor, lo profundiza. Te libera del miedo de la pérdida para que puedas amar sin reservas. La historia de la taza nos enseña a soltar el apego a las cosas y a las personas. Nos muestra que la preocupación por el futuro es una carga innecesaria. Pero a veces,
Incluso después de soltar el apego, seguimos cargando el peso de los recuerdos, del rencor y de las heridas. Como el siguiente discípulo, que no podía liberar su mente del peso de un solo acto, a pesar de que ya había pasado. El monje que aún cargaba a la mujer. En los senderos antiguos del budismo, cada paso es una lección y cada encuentro una oportunidad. Dos monjes, un maestro de ojos sabios y un discípulo de mente ferviente, caminaban por un sendero después de una lluvia torrencial. El camino estaba resbaladizo, la tierra olía a vida renovada y la paz flotaba en el aire. Al llegar a un río desbordado por el aguacero, se encontraron con una escena inesperada. Una mujer con ropas finas, de un tejido delicado y sedoso, estaba parada en la orilla. La corriente era fuerte y ella no podía cruzar sin arruinar su vestido y su compostura. El maestro, sin dudarlo ni un instante, se acercó, se inclinó, y con un gesto de pura compasión, la cargó sobre su espalda. La mujer, agradecida y sorprendida, se aferró a él mientras el maestro la llevó a través de la corriente, pisando con firmeza sobre las rocas resbaladizas. Al llegar a la otra orilla, la dejó con un gesto amable, una leve sonrisa, y continuó su camino. La mujer le dio las gracias y siguió su propio rumbo. El discípulo, por su parte, observó todo el evento en un silencio atónito. La tensión en su rostro era palpable, y el peso de las preguntas se acumulaba en su mente. A medida que caminaban, su silencio se hacía más denso y pesado, hasta que ya no pudo contenerse más. Horas después, al llegar al santuario, con el sol de la tarde filtrándose entre los árboles, el discípulo se detuvo. Con la cara fruncida y la voz temblorosa de indignación, le dijo al maestro: «Maestro, ¿cómo pudiste hacer eso? Nuestros votos sagrados nos prohíben tocar a una mujer. ¿Cómo pudiste violar nuestra sagrada enseñanza, algo que juramos proteger?» El maestro se detuvo, lo miró con una calma que lo desarmó y, con una voz suave pero llena de sabiduría, respondió: «Yo dejé a la mujer en la orilla del río hace horas. ¿Y tú? ¿Por qué la sigues cargando?» Quizás tu corazón resonó con esta historia porque tú, como el discípulo, has estado cargando a la mujer en tu mente y en tu alma. ¿Cuántas veces hemos dejado el pasado atrás, pero seguimos cargándolo en nuestra mente? Ese rencor por una discusión que terminó hace días, esa culpa por un error que ya no puedes cambiar, esa ansiedad por una preocupación que ya se resolvió sola. Nos aferramos al peso emocional mucho después de que el evento ha terminado. Es como si, al final de cada día, en lugar de soltar lo que pasó, lo empaquetáramos en una mochila invisible y lo lleváramos a la cama con nosotros. El peso de lo que ya no está nos roba el sueño y la paz. La enseñanza del maestro es clara: la verdadera liberación no está en evitar el contacto con el problema, sino en soltarlo una vez que ha pasado. La paz no está en evitar las cargas, sino en aprender a soltarlas con la misma facilidad con la que el maestro dejó a la mujer en la orilla del río. El monje dejó de cargar la preocupación por la mujer, pero a veces no son las preocupaciones las que nos golpean, sino la vida misma. ¿Qué pasa cuando el caos no está en tu mente, sino a tu alrededor? ¿Qué haces cuando la tormenta es real, el ruido es ensordecedor y sientes que no puedes escapar? El monje dejó de cargar la preocupación por la mujer, pero a veces no son las preocupaciones, sino la vida misma la que nos golpea. ¿Qué pasa cuando el caos no está en tu mente, sino a tu alrededor? ¿Qué haces cuando la tormenta es real y no puedes escapar? El pescador que se entregó a la tormenta. En una bahía remota, de aguas cristalinas y atardeceres dorados, vivía un viejo pescador que era famoso en toda la costa por una cualidad inusual: su inquebrantable serenidad. No importaba cuán feroz fuera la marea o cuán escasa la pesca, su rostro siempre reflejaba una paz inmensa. Un día, se adentró en el mar bajo un sol brillante, pero, como suele ocurrir en la vida, una tormenta inesperada lo sorprendió. El cielo se oscureció en un instante, el viento aullaba como una bestia salvaje y las olas se levantaron con una furia incontrolable, gigantes de agua que amenazaban con tragar su pequeño bote. Los otros pescadores, en pánico,
luchaban contra las olas con todas sus fuerzas. Gritaban, se aferraban a sus remos, intentando desesperadamente llegar a tierra. Pero este pescador hizo algo inusual. En lugar de luchar, se entregó. Soltó el timón, enrolló su red con calma y se sentó en el centro del bote, cerrando los ojos. Dejó que el bote fuera un juguete de la marea, sin oponer resistencia. No era un acto de derrota, sino de profunda confianza. Cuando la tormenta finalmente pasó, el mar regresó a su calma natural. Los otros botes estaban dañados, sus velas rasgadas y sus redes rotas por la lucha incansable. El viejo pescador, en cambio, regresó a la orilla con el bote intacto, su rostro sereno, y una paz tan profunda que parecía haber nacido del corazón de la tormenta misma. Al ver la sorpresa en los rostros de los demás, dijo: «La tormenta no es tu enemiga. Tu enemigo es tu lucha contra ella. La tormenta tiene su propia voluntad. Si te rindes a ella, te llevará donde necesita llevarte. Si luchas, te destruirá». Hay tormentas en nuestra vida que no podemos controlar. Una crisis económica que llega sin previo aviso, un diagnóstico inesperado, la decisión de otra persona que cambia tus planes para siempre. A menudo, gastamos una energía preciosa luchando contra esa realidad, gritándole al cielo, golpeando el agua con todas nuestras fuerzas. La lección de este pescador es la sabiduría de la aceptación. No se trata de pasividad o de rendirse. Es un acto de profunda valentía y confianza. Se trata de reconocer que hay cosas que no podemos cambiar y, en lugar de luchar contra el viento, usar esa energía para enrollar las velas y navegar la situación de la mejor manera posible. La paz no se encuentra al dominar el caos, sino al encontrar la quietud en medio de él. Es el acto consciente de bailar con la tormenta en lugar de pelear contra ella. Aceptar lo que no podemos controlar es un acto de valentía. Pero a veces, el mayor caos no está afuera, sino dentro. La tormenta más violenta es la de nuestra propia mente, que corre sin rumbo, se niega a la calma y se aferra a pensamientos que nos roban el aliento. ¿Qué haces cuando la tormenta más grande es la de tu propia mente? El lago turbio y la quietud. Un joven, con la prisa y la angustia de su tiempo, caminaba por la orilla de un lago. Su mente estaba revuelta, un torbellino de ansiedad y pensamientos contradictorios. En su interior, anhelaba desesperadamente que su mente estuviera tan clara y en calma como el agua que veía en las fotos de los lagos de montaña. Pero el lago frente a él era un espejo de su propio interior. El agua estaba turbia y llena de lodo. Decidido a limpiar su mente, creyó que debía tomar acción. Con sus manos y un palo, comenzó a agitar furiosamente el agua, intentando mover el lodo para que el lago se aclarara. Pero cuanto más agitaba, más turbia se ponía el agua, y menos podía ver su reflejo. El joven, exhausto y frustrado, se dio por vencido, viendo su propia desesperación en la superficie revuelta. Un monje, que lo veía con una mirada llena de compasión desde la orilla opuesta, se acercó lentamente. Con una voz que era la quietud misma, le dijo: «Si quieres ver tu reflejo, siéntate. Deja de agitar el agua». El joven, aún con la respiración agitada por la frustración, respondió: «Pero el agua está sucia. Debo limpiarla, debo hacer que se aclare». El monje sonrió. «El agua es tu mente. El lodo son tus pensamientos ansiosos. El lago no necesita que lo limpies. Necesita que dejes de interferir. Si te sientas en silencio y dejas de agitar el lodo, él solo se asentará en el fondo. El agua no se vuelve clara por la lucha, se vuelve clara por la quietud». El joven, sintiendo la verdad de esas palabras en su alma, siguió el consejo del monje. Se sentó en la orilla, cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, dejó de luchar. Después de un rato, el agua comenzó a aclararse por sí misma, revelando no solo su reflejo, sino también la calma profunda que había estado buscando. Nuestra mente es ese lago. Los pensamientos ansiosos, las preocupaciones incesantes y el estrés del día a día son el lodo. Cuando intentamos limpiar la mente a la fuerza, agitando los pensamientos para que desaparezcan,
solo creamos más caos y confusión. Nos decimos a nosotras mismas, debo resolver esto o no puedo dejar de pensar en eso, y en ese intento de control, lo único que hacemos es hundirnos más en la turbulencia. El mindfulness y la meditación no son una lucha contra tus pensamientos, son un acto de quietud. Es sentarse en la orilla de tu ser y observar, sin juicio, cómo los pensamientos vienen y van. Con esa simple quietud, la mente, por sí misma, encuentra su paz y claridad. El lodo de tus preocupaciones tiene un peso y, si lo dejas en paz, se asentará naturalmente, revelando la pureza del agua que ha estado allí todo el tiempo. La claridad mental no se gana, se descubre cuando dejas de interferir. La claridad mental es un regalo inmenso, pero, ¿para qué nos sirve si no la usamos? La quietud interior es el primer paso, pero el segundo es convertir esa paz en una luz que ilumine no solo tu vida, sino el mundo que te rodea. La vela y el espejo. Un joven estudiante de meditación, frustrado por la oscuridad que sentía en su interior, se acercó a su maestro. «Maestro», le dijo con la voz llena de angustia, «mi habitación está oscura, y no puedo ver con claridad. He pulido el espejo para que refleje más luz, pero no importa cuánto me esfuerce, sigue estando oscuro». El joven había pasado días enteros, casi obsesivamente, limpiando y puliendo la superficie, pero todo lo que veía era su propio reflejo en la penumbra. El maestro, que estaba sentado con los ojos cerrados en un estado de profunda calma, no respondió de inmediato. El silencio se hizo largo, pesado, pero lleno de una quietud que parecía contener todas las respuestas. Después de lo que pareció una eternidad, abrió sus ojos, miró al joven con una compasión tan inmensa que borró toda su angustia y le dijo con una voz suave pero firme: «Tu espejo ya es perfecto. No necesitas pulirlo. La oscuridad no se combate con un mejor espejo, se combate con una vela. Enciende tu propia vela y el espejo reflejará la luz que tú creas». El joven se quedó atónito. La respuesta era tan simple que le pareció una revelación. Regresó a su habitación, y en lugar de buscar un trapo y una solución en el exterior, encendió una pequeña vela. La llama parpadeó al principio, pero luego se estabilizó. Con cada segundo, la luz llenaba la habitación, y el espejo, ahora sí, reflejaba con claridad su rostro. Su problema nunca fue el espejo, fue la ausencia de su propia luz. Nuestra vida es el espejo. Y a menudo, intentamos cambiar el mundo exterior para encontrar la felicidad. Pensamos que si las circunstancias, las personas o los eventos de nuestra vida fueran diferentes, entonces seríamos felices. Nos desgastamos intentando pulir la relación difícil, el trabajo insatisfactorio o la situación económica, esperando que al fin nos muestren la felicidad que anhelamos. Pero el maestro nos recuerda una verdad fundamental: la felicidad no se encuentra reflejada en el mundo, sino que debe nacer de tu interior. No puedes esperar que el mundo cambie para que tu vida tenga luz. Elige encender tu propia vela, tu paz, tu amor, tu compasión. Y una vez que tu luz interior brille con fuerza, el espejo del mundo, por sí solo, reflejará tu resplandor. Tu paz no depende del caos exterior, tu amor no depende de ser amada, y tu felicidad no depende de tenerlo todo. Tú eres la fuente de la luz. La sabiduría es como el agua, encuentra nuevos cauces para fluir. Las historias que te he compartido antes eran un mapa para soltar el pasado, para encontrar la quietud, para dejar de luchar contra las tormentas y encontrar la esencia misma de tu ser. Todas ellas te guiaron hasta este punto. Y la última verdad que te entrego es la más importante. La luz que buscas en el mundo siempre ha estado, y siempre estará, dentro de ti. El maestro, el frasco de piedras y la conciencia. Un joven monje, recién llegado al monasterio, se acercó a su maestro con una profunda angustia. A pesar de sus horas de meditación y estudio, confesó que su mente aún lo atormentaba con pensamientos de envidia, juicio y egoísmo. Quería ser libre, pero se sentía prisionero de sus propios pensamientos. El maestro lo escuchó con paciencia,
sin una pizca de juicio en su mirada. Luego le dio un frasco de vidrio vacío y le dijo: cada vez que tengas un pensamiento negativo, sin juzgarte, pon una pequeña piedra dentro. No lo resistas, solo obsérvalo. El monje, con una mezcla de escepticismo y esperanza, aceptó el frasco y la tarea. Al cabo de un mes, el frasco estaba lleno hasta el borde. Su corazón se hundió. El frasco, ahora tan pesado que apenas podía levantarlo, era un testimonio físico de la carga de su mente. El monje se sintió desesperado al ver cuán sucio estaba su interior. Al ver su pesar, el maestro sonrió y le dijo: ahora, el ritual cambia. Cada vez que tengas un pensamiento de compasión, de gratitud o de paz, saca una de las piedras. No juzgues, solo actúa. El joven, con renovada esperanza, lo intentó. Pero a diferencia de los malos pensamientos, los buenos no eran tan frecuentes. El frasco permaneció casi lleno. El monje continuó con la práctica, día tras día, a través de las estaciones. Y con cada piedra que sacaba, sentía un alivio minúsculo, pero significativo. Años después, el monje, ya viejo, comprendió la lección: la paz no es la ausencia de piedras, sino el acto diario y consciente de elegir qué piedra sacar. La lucha no es por un frasco vacío, sino por el poder de la elección. Entendió que el frasco nunca estaría vacío, pero que siempre, en cada instante, tenía el poder de aligerar su carga. Nuestra mente es el frasco, y las piedras son nuestros pensamientos y emociones. A menudo, vivimos con la ilusión de que la paz es un estado de perfección en el que no hay ansiedad, ni envidia, ni autocrítica. Pero la enseñanza aquí es que la perfección no es el objetivo. No se trata de tener un frasco vacío, lo cual es una batalla imposible de ganar. Se trata de ser el jardinero consciente que, día tras día, elige qué flores regar y qué maleza arrancar. La transformación no es un destino al que llegas, es una práctica continua y deliberada. Aceptar que el frasco siempre tendrá algunas piedras es el primer paso. El segundo y más poderoso es saber que, en cada momento, tienes la capacidad de elegir. ¿Vas a seguir alimentando la angustia o vas a cultivar la gratitud? El poder de tu elección es tu verdadera libertad. La historia de las piedras nos muestra que la transformación es un acto de dar, de soltar. Es el acto consciente de liberar el peso que llevamos. Y a veces, el acto de dar, sin esperar nada a cambio, es la clave para la verdadera abundancia. La anciana, el mendigo y el cuenco infinito. En un pequeño pueblo, rodeado de montañas y ríos, vivía una anciana viuda en la pobreza extrema. Su vida era una constante lucha, con apenas un cuenco de arroz al día para sobrevivir. No había nadie que cuidara de ella, y su corazón, aunque bondadoso, estaba encogido por el miedo a la escasez. Cada grano de arroz era un tesoro, y el cuenco era un símbolo de su propia existencia frágil y limitada. Un día, un mendigo famélico llegó a su puerta. Sus ojos estaban hundidos, y su cuerpo temblaba de hambre. La anciana, al verlo, sintió una punzada de dolor en su alma. Sin dudarlo ni un instante, tomó su único cuenco de arroz y se lo entregó. En ese momento, la anciana se vació por completo de su miedo a no tener, y su corazón se llenó de un amor puro, incondicional. El mendigo, conmovido, comió el arroz y le dio las gracias con lágrimas en los ojos, luego siguió su camino. Al día siguiente, la anciana se levantó sin esperar nada, pero encontró su cuenco, que había quedado vacío en la mesa de su cocina, misteriosamente lleno de nuevo. El arroz no se acababa nunca, sin importar cuánto comiera o cuánto diera. Al poco tiempo, el maestro de la región, que había escuchado rumores sobre el milagro, le preguntó cómo había logrado tal prodigio. Ella respondió con una simpleza que era sabiduría pura. El cuenco no se llenó porque di mi arroz. El cuenco se llenó porque al dar lo único que tenía, me vacié del miedo a no tener. Y cuando el miedo desaparece, el universo encuentra un lugar para llenarte de su abundancia. A menudo, la escasez no es una condición externa,
sino un estado mental. El miedo a no ser suficiente, a no tener suficiente tiempo, dinero o amor, es un frasco que nos mantenemos llenando con la angustia. Creemos que debemos acumular para sentirnos seguros. Nos aferramos a lo poco que tenemos, cerrando la puerta a todo lo que podría llegar. Pero la verdadera abundancia florece en un corazón que da sin miedo, que confía en el flujo de la vida. La lección de esta anciana es que la generosidad es la práctica más poderosa para manifestar la abundancia. No se trata de cuánta riqueza tienes, sino de la riqueza de tu intención. Si das desde un lugar de amor, no de carencia, la vida siempre encontrará la manera de llenarte. La generosidad es la moneda del universo. La anciana descubrió que su tesoro no era el arroz en el cuenco, sino el acto de dar sin esperar nada a cambio. Pero, ¿qué pasa cuando el tesoro que buscas, la paz, el valor y la felicidad, ya está en tus manos y no sabes reconocer su valor? El pescador, el caimán y la joya escondida. En un pueblo remoto, conocido por su tranquilidad y por sus pescadores de mirada cansada, vivía un hombre famoso por su falta de suerte. Día tras día, salía con su vieja red, y regresaba con las manos vacías o con una pesca tan escasa que apenas le alcanzaba para sobrevivir. Un día, en lugar de atrapar peces, su red se sintió pesada. Con gran esfuerzo, la sacó del agua, solo para descubrir que había atrapado un caimán. Sorprendido y asustado, el animal luchó y escapó, pero en su desesperación dejó caer una gran piedra. El pescador, molesto por el fracaso y la decepción, se llevó la piedra. Durante años, la usó como un simple peso para su red, ignorando su brillo sordo, y la arrastraba por la orilla, una y otra vez, mientras se lamentaba de su mala suerte. Un día, un sabio viajero que pasaba por el pueblo, vio la piedra. Se detuvo en seco, y con una mirada de asombro, se acercó al pescador. Era una joya de un valor incalculable. «Amigo mío», exclamó, «durante todos estos años has usado un tesoro como si fuera un simple peso. La riqueza que buscabas no estaba en la pesca, sino en lo que ya tenías en tus manos». El pescador, al comprenderlo, se dio cuenta de que siempre había tenido la posibilidad de cambiar su vida, pero no había sabido reconocer el valor de lo que ya poseía. Su tesoro no estaba escondido, simplemente lo había usado para una tarea menor. ¿Cuántas veces hemos usado nuestros talentos, nuestra paz interior, nuestra capacidad de amar, como si fueran un simple peso en nuestra red? Estamos tan ocupados persiguiendo un tesoro externo, el éxito, la validación, la aprobación, que no nos damos cuenta de que el verdadero valor ya está en nuestras manos. Quizás esa resiliencia que te ha mantenido a flote en las peores tormentas, la has usado como un peso para cargar con más responsabilidades. O esa capacidad inmensa de amar que tienes, la has usado como una herramienta para complacer a los demás, en lugar de nutrir tu propia alma. La lección de este pescador es que la valoración de lo que tenemos es el primer paso para la abundancia. No busques fuera lo que ya posees dentro. La verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que eres. Y si aprendes a honrar y a usar tus propios tesoros interiores, el espejo de la vida, por sí mismo, reflejará tu resplandor. El pescador aprendió a valorar lo que tenía. Y a veces, para valorar, no necesitas un gran tesoro. La verdadera sabiduría no es la capacidad de encontrar el diamante, sino de encontrar la belleza en lo más simple. El maestro y el sonido de la campana. Un maestro zen, con su rostro sereno y sus manos cruzadas en el regazo, reunió a sus discípulos. Les pidió que se sentaran en silencio, y luego, con una sola y profunda inclinación, golpeó la gran campana del templo. El sonido resonó por toda la colina, una vibración profunda y poderosa que llenó el aire. Cuando el eco se desvaneció, el maestro rompió el silencio. «Describan el sonido de la campana», les pidió. Un discípulo dijo: «Es un sonido fuerte y vibrante, maestro». Otro, con la cabeza gacha, respondió: «Es un sonido que llama a la meditación». Un tercero, que se había distraído, confesó:
Es un sonido que me sacó de mis propios pensamientos. Cada uno dio una respuesta diferente, basada en su propia experiencia. Finalmente, el maestro señaló a un joven monje, que se había mantenido en silencio. Sus ojos estaban cerrados y su rostro reflejaba una quietud total. ¿Y tú, qué dices que es el sonido de la campana? El joven monje, sin abrir los ojos, respondió con una voz que era casi un susurro. Maestro, el verdadero sonido no es el del tañido. Es el silencio que viene después. Es en ese silencio donde la vibración de la campana se disuelve en el universo. Vivimos obsesionados con el ruido de nuestras tareas, de nuestras conversaciones, del constante zumbido de nuestras redes sociales. Buscamos la verdad en el tañido de la vida, esperando que la respuesta a nuestros problemas llegue en una notificación, un consejo o una palabra. Pero la sabiduría no está en la palabra hablada, está en el silencio que la sostiene. La paz no está en la actividad frenética, está en la pausa, en el espacio entre una tarea y la siguiente. La lección aquí es que si quieres encontrar las verdades más profundas sobre ti misma, debes aprender a escuchar el silencio entre los pensamientos, el silencio entre las palabras. Es en ese espacio, en el centro de tu ser, donde reside tu verdadera esencia y tu intuición. Tu paz no está en lo que haces, sino en la quietud que eres capaz de encontrar en tu interior. El silencio nos enseña a escuchar, pero también nos enseña a soltar la necesidad de responder y de reaccionar. Nos muestra que el control más grande no es sobre lo que dicen o lo que hacen los demás, sino sobre lo que tú eliges hacer con ello. Es la puerta a una libertad que nunca imaginaste. El monje silencioso y el regalo no aceptado. En un sendero de tierra, bajo la sombra de viejos árboles, dos monjes que habían hecho un solemne voto de silencio caminaban con paso firme y sereno. Sus mentes y corazones estaban en perfecta paz, en sintonía con el suave susurro del viento. De repente, un hombre los detuvo en el camino. Con el rostro encendido de rabia y sin razón aparente, comenzó a insultarlos con palabras hirientes y llenas de odio. Sus palabras eran como piedras que lanzaba contra la quietud. El primer monje, sin inmutarse, lo miró con compasión, inclinó levemente la cabeza, y siguió caminando en paz, sin una sola reacción. El hombre, frustrado al no obtener una respuesta, se dirigió al segundo monje. Elevó la voz y lanzó más insultos, intentando provocar una reacción. El monje, con una paz inquebrantable, simplemente le sonrió con suavidad y continuó su marcha. El hombre, furioso por la falta de reacción, le gritó al monje: ¿Por qué no te enojas? ¿Por qué no respondes a mis insultos? El monje, rompiendo su silencio por un instante, se detuvo, lo miró directamente los ojos y con una voz tan clara como el agua de un arroyo, le dijo: Si alguien te da un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién le pertenece el regalo? El hombre, sorprendido por la pregunta, respondió: Pues, al que lo dio. El monje asintió con una sonrisa. Así es. De la misma manera, si yo no acepto el regalo de tu ira, ¿a quién le pertenece tu ira? Solo a ti. Las emociones negativas de otras personas, el enojo, la envidia, el juicio, el resentimiento, son como regalos envenenados. A menudo, los aceptamos sin pensarlo, creyendo que nos pertenecen y permitiendo que envenenen nuestra paz interior. Nos llevamos a casa la frustración de un jefe, el mal humor de un familiar o las críticas de alguien más. La lección de este monje es que tú tienes el poder de rechazar ese regalo. Tienes el control total sobre tus emociones y reacciones. No eres la víctima del caos de los demás, eres el guardián de tu paz. No se trata de ignorar o reprimir los sentimientos, sino de reconocer que la emoción de otra persona es su responsabilidad, no la tuya. La verdadera libertad no está en evitar las situaciones difíciles, sino en la capacidad de ver el veneno de la ira, la crítica o el miedo, y elegir no beber de él. El monje nos enseña a ser el guardián de nuestra paz. Pero para que esa paz sea duradera,
debemos elegir conscientemente qué fuerzas queremos que nos guíen en nuestro interior. Es en ese acto de elección donde reside nuestro verdadero poder. El árbol torcido y el camino hacia la paz. Un maestro paseaba con su discípulo por un bosque antiguo, donde los árboles, como sabios silenciosos, contaban historias con sus ramas. El discípulo, con una mirada evaluadora, señaló un árbol alto y recto, de tronco liso y perfecto. ¡Qué árbol tan perfecto!, exclamó, admirando su verticalidad. Luego señaló a otro, a su lado, torcido y con ramas irregulares que crecían en todas direcciones. Este es feo, maestro, no sirve para nada. El maestro lo miró con calma, sin una pizca de juicio en sus ojos. El primer árbol, el que llamas perfecto, ¿dónde está su belleza? En su rectitud, maestro, respondió el discípulo, en su altura. Es un ejemplo de perfección. No, dijo el maestro. Su belleza está en el hecho de que, por su rectitud y la calidad de su madera, lo cortarán para hacer un barco, o un poste, o una mesa. Será útil, sí, pero no vivirá para ver el final de su camino. El otro, el que llamas feo, ¿dónde está su belleza? El discípulo, al no encontrar una respuesta, se quedó en silencio. El maestro continuó, su voz suave como una caricia. Su belleza, discípulo, está en que, por ser torcido, su madera no sirve para barcos ni para casas. Es perfecto para dar sombra a los viajeros que se detienen a descansar, y por no ser útil, nadie lo cortará. Es el único que sobrevivirá para vivir una vida completa. ¿Quién es el imperfecto ahora? Vivimos en un mundo que nos enseña a ser árboles perfectos, rectos, altos y sin una rama fuera de lugar. Nos comparamos, nos juzgamos y nos sentimos insuficientes cuando nuestra vida, nuestras decisiones o nuestro cuerpo no se alinean con la imagen de la perfección que nos han vendido. Pero la lección aquí es profunda. La perfección no existe. La belleza y el propósito residen en tu singularidad. Lo que tú consideras un defecto, quizás tu sensibilidad, tu camino no convencional o tus imperfecciones, puede ser precisamente la razón por la que te mantienes a salvo y te conviertes en un refugio para otros. Tu camino no es el de nadie más. La paz se encuentra cuando honras tu propia naturaleza, en lugar de intentar ser un árbol recto que no eres. ¿Qué imperfección tuya, que siempre has querido ocultar, es en realidad tu mayor fortaleza? La historia de los árboles nos enseña que la fuerza no está en la rigidez, sino en la capacidad de doblarse. Esta misma fuerza es la que nos permite atravesar las tormentas de la vida sin quebrarnos. El bambú y el pino en la tormenta de nieve. Una fuerte tormenta de nieve azotó una montaña. El pino, fuerte y orgulloso, con su tronco recto y sus ramas robustas, se mantuvo erguido, sin ceder ante el peso de la nieve. Su rigidez era su orgullo. Por cada copo de nieve que caía, se mantenía más firme, creyendo que la fuerza era un acto de resistencia. Pero el bambú, flexible y humilde, se dobló bajo la carga. Sus tallos delgados se curvaron con gracia hacia el suelo, sus hojas se unieron en un gesto de rendición. A medida que la nieve se acumulaba, el bambú se doblaba más y más, hasta que el peso se deslizaba por sus hojas y caía al suelo, dejándolo aliviado. El pino, inflexible, llegó a su límite. Con un estruendo desgarrador, su tronco cedió y se partió en dos. El bambú, al doblarse, dejó que la nieve pasara de largo y, cuando la tormenta pasó, se irguió de nuevo, intacto, más fuerte que antes. La vida te somete a grandes tormentas, un despido, un fracaso inesperado, una traición. Si te mantienes rígida, inflexible, intentando resistir el peso de las circunstancias con fuerza de voluntad, te romperás. La creencia de que ser fuerte es no doblarse es la que nos deja a la intemperie. La enseñanza del bambú es que la verdadera fuerza no es la rigidez, es la flexibilidad. Es saber cuándo soltar, cuándo doblarse, cuándo fluir con el viento en lugar de luchar contra él. Doblarse no es rendirse, es un acto de profunda sabiduría y resiliencia. Al igual que el bambú, al ceder a las circunstancias,
permites que el peso se deslice, y una vez que la tormenta ha pasado, puedes volver a levantarte, intacta, con la fuerza renovada de tu propia naturaleza. La flexibilidad nos enseña a fluir con la vida y a superar las tormentas. Pero, ¿qué pasa cuando la última tormenta de todas, la muerte, se acerca? El miedo a lo inevitable es la mayor de las ansiedades humanas. Y la siguiente historia es un mapa para trascender ese miedo. El maestro, el discípulo y el lecho de muerte. Un discípulo, con el corazón lleno de miedo, se acercó a su anciano maestro, cuya vida era un río que se acercaba al océano. «Maestro», le preguntó con la voz temblorosa, «tú que has vivido una vida de sabiduría, ¿qué vas a hacer cuando te llegue la hora de la muerte? ¿Qué harás en ese momento final?». El maestro, sonriendo con la profundidad de sus arrugas, respondió con una simplicidad que desarmó al joven. «Cuando llegue ese momento, me acostaré y me moriré». El discípulo, confundido por la simpleza, insistió. ¿No va a hacer nada? ¿No hará algún ritual, alguna meditación final, un último acto de desapego? El maestro lo miró con una paz que solo la vida plena puede otorgar. Con una voz que era un susurro de sabiduría, respondió. He meditado cada mañana, he practicado el desapego en cada instante y he vivido cada día como si fuera mi último. He vivido con mi corazón abierto y mi mente en paz. No necesito una práctica final, porque he estado practicando toda mi vida. Mi práctica es vivir, y el final es solo una parte de ello. El maestro, sin ninguna urgencia, simplemente se dejó ser, sin luchar contra lo inevitable. La verdadera sabiduría no es prepararse para la muerte, es prepararse para la vida. El miedo a morir no es en realidad un miedo a lo que vendrá después. A menudo, es el profundo miedo a no haber vivido, a no haber amado plenamente, a no haber sido completamente tú misma. La lección de este maestro es que la paz no se encuentra al final del camino, sino en cada paso del camino. No hay un acto final que te salve, tu práctica es el presente. Tu práctica es la gratitud por un amanecer, la presencia en cada conversación, el amor en cada acción. Tu paz no es algo que adquieres al final, sino algo que cultivas con cada respiración. Si vives cada día con la misma conciencia con la que el maestro se preparaba para morir, entonces, al final, no habrá nada que temer. Has viajado por los senderos del desapego, de la quietud, de la resiliencia y de la verdadera abundancia. Has aprendido que el miedo no es tu enemigo, que la vida es una tormenta que puedes navegar, y que el tesoro más grande está dentro de ti. La práctica del presente es el camino de la vida. Pero, ¿cuál es el propósito de ese camino? ¿Cuál es el sentido de todo? La respuesta, quizás, no está en una meta lejana, sino en el simple y profundo acto de ser. La flecha, el arquero y el propósito. Un arquero sabio, con manos que parecían conocer el viento, estaba entrenando a sus estudiantes. No les pedía que solo se concentraran en el blanco, sino en la flecha. Sostenía un arco con una flecha lista, y les dijo, el propósito de una flecha no es llegar al centro del blanco. Si se obsesiona con el resultado, pierde su esencia. Su propósito es ser disparada. El blanco es solo un camino, la guía. Pero el verdadero propósito de la flecha se cumple en el momento de ser liberada, cuando se atreve a dejar el arco y volar. El maestro disparó la flecha. Los estudiantes vieron la flecha surcar el aire con elegancia, y aterrizar en el centro del blanco. Sin embargo, en el rostro del maestro, no había orgullo, solo una profunda paz. A menudo, pensamos que nuestro propósito es un destino, un título, un trabajo, una meta, una persona que nos complete. Nos pasamos la vida tensando el arco, esperando que el momento de llegar nos dé la paz. Pero la lección de la flecha es que el propósito no es un punto de llegada, sino el acto de ser. Tu propósito no es la meta final, es vivir con conciencia, con intención, con amor, en cada momento. Eres la flecha. El blanco es solo la dirección.
Tu verdadero propósito se cumple en el instante en que te atreves a ser liberada en la vida, a ser tú misma, sin miedo. A ser la persona que ya eres, en este preciso momento, con toda tu luz y todas tus imperfecciones. La vida es el vuelo, y la paz es la conciencia de que ya estás en tu camino. El viaje del despertar es un camino sin fin, y cada historia es un paso más. Si las primeras te ayudaron a soltar el peso del pasado, y las siguientes a encender tu propia luz interior, estas 15 historias son un ancla para recordarte la profunda verdad de tu ser. A lo largo de este viaje, has descubierto que la paz no es la ausencia de caos, sino la quietud que creas en medio de él. Que la abundancia no es lo que acumulas, sino lo que das. Y que el amor más grande no se busca, se cultiva dentro de ti. Permítete sentarte en el jardín de estas palabras. Que cada relato sea un bálsamo para tu alma. La búsqueda ha terminado. Tu propósito es simplemente ser. Las 2 semillas en tierras diferentes. 2 semillas idénticas, pequeñas y llenas del mismo potencial de vida, fueron plantadas el mismo día. La primera cayó en tierra fértil, suave, bien cuidada y regada con paciencia. La segunda, por desgracia, cayó en un suelo seco y pedregoso, sin agua ni cuidado. La primera semilla, con su entorno a favor, germinó, echó raíces profundas, con el tiempo, se convirtió en una hermosa y fuerte flor, que irradiaba su color al sol. La segunda, aunque tenía la misma esencia, nunca floreció. Se marchitó en silencio, una promesa de vida que nunca se cumplió. Un joven monje, al ver la diferencia, le preguntó a su maestro, ¿por qué una floreció y la otra no, si eran exactamente iguales? El maestro, con una mirada profunda, respondió, una semilla no elige dónde cae, pero tú sí eliges la tierra donde siembras tus pensamientos, tus sueños y tu energía. La semilla no se arrepintió, solo se marchitó. Pero tú tienes la oportunidad de elegir conscientemente dónde pones tu energía, tu tiempo y tu atención. Tu mente, tu energía y tu tiempo son tus semillas. Las personas de las que te rodeas, los hábitos que cultivas, el entorno en el que vives, esa es tu tierra. Si siembras la semilla del crecimiento personal en un entorno tóxico, relaciones que te drenan, trabajos que no te nutren, o el consumo constante de noticias negativas, no te frustres si no floreces. La enseñanza aquí es un acto de valentía. El primer paso para la sanación no es cambiar la semilla, es cambiar la tierra. Si no puedes florecer donde estás, no es un reflejo de tu potencial. Es una señal de que necesitas un nuevo suelo. Tú eres el jardinero de tu alma, y tienes el poder de moverte hacia un lugar más fértil. La sabiduría de la tierra nos enseña que el cambio no siempre está en el exterior. A veces, la mayor transformación ocurre cuando cambiamos la manera en que vemos el interior. ¿Qué pasaría si la imperfección que tanto tratas de esconder fuera en realidad la pieza que hace completa tu obra? El monje y el hilo de la araña. En el apacible jardín de un monasterio, un joven monje tenía la tarea de cuidar los senderos, pero su paciencia se agotaba cada mañana. Un día se hartó y rompió con rabia todas las telarañas que encontraba. Estas arañas no sirven para nada, pensó, solo ensucian el jardín con sus redes frágiles e inútiles. Un monje más anciano, de ojos serenos, lo vio y se acercó. ¿Crees que las arañas son inútiles?, le preguntó con una voz que era como un susurro de hojas. El joven asintió, su rostro todavía tenso por la frustración. El maestro, con una leve sonrisa, le dijo, mañana, en el amanecer, no las rompas. Solo obsérvalas. Al día siguiente, el joven monje se sentó en silencio en el jardín. Bajo la primera luz dorada del sol, vio cómo las arañas tejían sus hilos. Eran casi invisibles, finos como la seda, pero cada uno era una obra de arte, un acto de creación perfecta. El maestro, que lo observaba a la distancia, se acercó y le explicó. Un solo hilo parece insignificante, pero la red entera sostiene la vida. Así también, cada acto de bondad, por pequeño que sea,
teje un hilo invisible de compasión en el universo. No desprecies el poder de un solo hilo. A menudo creemos que para generar un impacto positivo en el mundo debemos hacer grandes cosas, crear una fundación, liderar un movimiento. Pero la enseñanza aquí es que el cambio no viene de un acto heroico, sino de millones de actos pequeños y conscientes. Cada acto de bondad, una sonrisa genuina a un extraño, una palabra de aliento a una amiga, un gesto de paciencia en el tráfico, es un hilo invisible que fortalece la red de la humanidad. Piensa en esos pequeños hilos, el mensaje de texto que enviaste a alguien que estaba solo, el tiempo que dedicaste a escuchar sin juzgar, la empatía que mostraste cuando pudiste haber reaccionado con ira. El universo se nutre de estas acciones. Y al tejer tu propio hilo de bondad, tejes una red de compasión que no solo sostiene a los demás, sino que te sostiene a ti también. Un solo hilo de bondad puede crear una red de compasión que nos une a todos. Pero para que esa red se sostenga, debemos asegurarnos de que la tierra donde crecen nuestras intenciones sea fértil. La verdadera generosidad no es solo el acto de dar, sino el estado interior que lo hace posible. El tejedor y el tapiz defectuoso. En un taller lleno de luz, un tejedor era famoso por sus hermosos tapices. Sus obras eran perfectas, simétricas, sin un solo hilo fuera de lugar. Un día, su joven aprendiz, con las manos temblorosas, cometió un error, se distrajo por un instante y dejó un hilo suelto. El tejedor, al ver la imperfección en su obra, se enfureció. Con una mirada de rabia, iba a destruir el tapiz, a borrar el error. Entonces, su maestro, que lo observaba en silencio, se acercó. Con una calma que era un bálsamo para la ira del tejedor, tomó un hilo de otro color, uno vibrante y diferente a los demás. Con manos sabias, lo tejió con cuidado en torno al hilo suelto, creando un pequeño y hermoso patrón asimétrico en esa parte del tapiz. La imperfección se había convertido en un detalle único y fascinante. El maestro sonrió y le dijo: el error del aprendiz no hizo el tapiz imperfecto, solo lo hizo único. La belleza perfecta, la simetría absoluta, es aburrida. La verdadera belleza reside en la singularidad que nace de la imperfección. La vida no es un tapiz sin errores, es una obra de arte donde los defectos son el hilo que nos hace únicos. Somos como ese tapiz. Desde niños, nos enseñan que debemos ser perfectos para ser dignos de amor, de éxito, de felicidad. Y vivimos luchando contra nuestras imperfecciones. Una cicatriz emocional, un fracaso del pasado, una vulnerabilidad. Pero la lección aquí es que son precisamente estas imperfecciones las que tejen el patrón único de nuestra vida. Tu historia no sería la misma sin esa herida que te hizo más fuerte, sin ese error que te enseñó la compasión, sin esa sensibilidad que te permite ver el mundo de una manera que nadie más puede. Dejar de luchar contra tus imperfecciones es el primer paso. El segundo y más poderoso es usarlas para crear un patrón de vida que solo tú puedes tejer. No hay otro tapiz como el tuyo en el universo, y en esa unicidad reside tu verdadero valor. El tapiz de tu vida. La belleza no está en ser un tapiz perfecto, sino en ser un tapiz único. A lo largo de estas historias, te he invitado a un viaje de despertar, a soltar el peso, a encontrar tu quietud, a honrar tu singularidad y a encender tu propia luz. La sabiduría es un mapa para navegar la vida, pero el verdadero tesoro es el que te atreves a descubrir en ti misma. La última verdad, y la más importante de todas, es esta: tu vida es una obra de arte. Y cada error, cada cicatriz, cada hilo suelto, es parte de tu diseño. Es la imperfección la que te hace hermosa. Es la unicidad la que te hace un tesoro. Tu propósito no es ser perfecta, sino ser tú. Así que, ve, y teje el tapiz de tu vida con amor y sin miedo. El cantero y el emperador. Bajo el sol ardiente de un valle polvoriento, un cantero trabajaba sin descanso, golpeando la piedra con su martillo. La fatiga lo consumía, y su corazón estaba lleno de envidia. Ojalá fuera tan poderoso como el sol, pensó,
para poder quemar todo este cansancio. Y en un instante, por un milagro inesperado, se convirtió en el sol. Con su inmenso poder, secó los ríos, quemó las cosechas y devastó la tierra con su calor abrasador. Se sintió invencible, pero una nube, oscura y densa, se deslizó por el cielo y lo cubrió por completo. Su luz y su calor, su poder, se desvanecieron. Ojalá fuera tan poderoso como la nube, pensó, frustrado. Y se convirtió en la nube. Llovió torrencialmente, desatando una inundación que arrasó con los valles. Creía que no había nada más poderoso. Sin embargo, una montaña era tan alta, tan inquebrantable, que la nube no podía cubrirla ni afectarla. Las gotas de lluvia simplemente se deslizaban por sus laderas. Ojalá fuera tan poderoso como la montaña. Deseó, y se convirtió en la montaña. Se sintió inamovible, eterno, por fin seguro. Pero entonces, un cantero llegó con su martillo y comenzó a golpearla, cincelándola, poco a poco, hasta que la forma de la montaña empezó a cambiar. El cantero, en su simpleza, tenía el poder de transformar a la montaña. El cantero montaña, al ver esto, se llenó de asombro. Ojalá fuera tan poderoso como el cantero, pensó. Y en un instante, regresó a ser el mismo, con el martillo en la mano, con el sol en la cara, pero con una nueva comprensión en el corazón. Pasamos la vida deseando ser alguien más. Creemos que la felicidad está en el poder, en el éxito, en la apariencia. Deseamos ser el sol de las redes sociales, con su brillo y su atención. Deseamos ser la nube de la autoridad, con el poder de influir en los demás. Deseamos ser la montaña de la estabilidad, inamovibles y perfectos. Pero en la espiral de la envidia, nunca nos damos cuenta de que, en nuestra humildad y en nuestra singularidad, reside el poder más grande. El cantero, en su simpleza, tenía el poder de transformar la inmensidad. El poder no reside en lo que tienes, sino en lo que eres. Deja de desear ser el sol, la nube o la montaña, y abraza tu verdadero poder, el de ser tú mismo. A lo largo de estas historias, te he invitado a un viaje de despertar, y esta es la última verdad. Tu vida no es un tapiz perfecto, es una obra de arte única. Tu fuerza no está en la rigidez del pino, sino en la flexibilidad del bambú. Tu paz no está en la ausencia de caos, sino en la quietud de tu propio ser. Y tu propósito no es una meta lejana, sino el simple acto de ser tú. El cantero siempre tuvo el poder. Su poder no era el de un título o una posición, sino el poder innato de crear, de transformar, de ser. La riqueza no está en lo que buscas, sino en lo que ya posees. Tu poder no es ser el sol, la nube o la montaña. Tu poder es ser tú. Y en el vasto universo, no hay nada más poderoso que eso. El regalo de agua en el desierto. Un hombre cruzaba el desierto, una vasta extensión de arena y sol abrasador. Su única posesión era una botella de agua, y su corazón estaba oprimido por el miedo a que se vaciara. Cada sorbo era un acto calculado, y cada gota un tesoro. Pero de repente, vio a otro viajero deshidratado, que apenas podía caminar, con los labios agrietados y el rostro pálido. El hombre, después de un momento de duda y debate interno, le ofreció la mitad de su agua. El otro la bebió con avidez, sus ojos se llenaron de gratitud, y siguió su camino. Horas después, el hombre se sintió sediento y lamentó haber compartido su agua. Pero al abrir su botella, vio que, para su asombro, estaba completamente llena. Más tarde, vio a otro viajero sediento. Esta vez, la vacilación no existió. Sin dudar, con un corazón que ya no estaba lleno de miedo, le dio la mitad de su agua. De nuevo, cuando pensó en su propia necesidad, se dio cuenta de que su botella estaba, una vez más, llena hasta el borde. Conmovido hasta las lágrimas, el hombre encontró un maestro que vivía en una pequeña cueva del desierto y le preguntó por qué sucedía esto. El maestro lo miró con una sonrisa que era tan refrescante como el agua y respondió: el agua nunca se va.
Simplemente se transforma. La vida te llenará, no porque lo merezcas o porque lo pidas, sino porque estás dispuesto a dar. La escasez es una ilusión de la mente, un cuento que nos contamos. Pero el flujo es la verdad del universo. Si das con un corazón abierto, la vida fluye a través de ti, y te llenas. Nos aferramos a lo que tenemos por miedo a quedarnos sin nada, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro amor. Pero la sabiduría de esta historia es que la verdadera seguridad no reside en lo que retienes, sino en lo que estás dispuesto a dar. Dar no es un acto de sacrificio, sino de confianza. Da tu tiempo, da tu amor, da tu compasión. La vida, como el universo mismo, no puede permanecer estática. Siempre encontrará la manera de rellenar la botella que compartes con generosidad. La escasez no es una condición externa, es un estado interior que se cura con la confianza de que el universo es un lugar de abundancia infinita. La generosidad no te vacía, te convierte en un imán para recibir. El regalo del agua fluye a través de la generosidad. Pero para recibir ese flujo, debemos aprender a escuchar lo que nos rodea y lo que está dentro de nosotros. El silencio tiene un sonido, y la campana más profunda, no la escuchamos con los oídos, sino con el alma. El maestro y el tambor distante. En un jardín de bambú, bajo un cielo sereno, un maestro zen estaba sentado en meditación con sus discípulos. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el movimiento del aire. De repente, un joven monje, con los ojos llenos de asombro, exclamó: «¡Escuchen! Se escucha un tambor a lo lejos». Todos los discípulos se callaron y agudizaron sus oídos. Un discípulo se rió. «No es un tambor», dijo, «es el eco de una campana del otro lado de la montaña». Otro, con el rostro confundido, comentó: «Yo no escucho nada». El maestro, que había permanecido con los ojos cerrados, los abrió y preguntó con una voz tranquila: «¿Quién escuchó primero la ausencia del tambor?». Todos se miraron entre sí, sin entender la pregunta. Solo un joven novicio, que había estado en total silencio, levantó la mano. «Yo escuché, maestro», dijo con voz suave. «Escuché el espacio vacío en donde no había sonido. En ese vacío, pude escuchar mi propia respiración». El sonido del tambor no era tan real como la quietud que lo rodeaba. El maestro asintió con una sonrisa. El tambor distrae, el eco engaña. Pero el verdadero arte de la escucha es percibir el silencio que lo sostiene todo. En ese silencio, se revela el universo. Vivimos rodeados de tambores que nos distraen, el ruido constante de las redes sociales, la presión de las noticias, el juicio de los demás. Nos perdemos en esta orquesta de ruido y nos volvemos sordos a nuestra propia voz. Creemos que la verdad está en lo que nos dicen los demás, en lo que deberíamos ser o en lo que deberíamos hacer. Pero la lección aquí es que el verdadero conocimiento no está en escuchar el ruido, sino en percibir el silencio que lo rodea. Si quieres escuchar la verdad, no busques el tambor. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de tu conciencia. Es en ese espacio de quietud donde puedes escuchar tu propia intuición, la guía de tu alma, y la verdad de tu propio ser. La carga que llevas. La historia del tambor nos recuerda que el verdadero peso no está en lo que escuchamos, sino en lo que decidimos cargar. La paz no se encuentra al silenciar el mundo exterior, sino al encontrar la quietud interior para dejar de cargar lo que no te pertenece. El maestro y la pesada mochila. Un joven caminaba por un camino montañoso, con los hombros encorvados y el rostro surcado de sudor. Llevaba una pesada mochila llena de piedras, y cada paso era una agonía. Detrás de él, su maestro caminaba sin esfuerzo, sin cargar nada. El joven, al borde de la extenuación, se quejó: «Maestro, ¿por qué es tan difícil el camino?». El maestro, con una calma que contrastaba con la angustia del discípulo, lo miró y le dijo: «El camino no es difícil. Las piedras en tu mochila lo son». El joven, sintiendo un nudo en la garganta, respondió con dolor:
pero no puedo deshacerme de ellas. Son recuerdos, son mis penas pasadas, mis culpas. Sin ellas, no sé quién soy. Son el equipaje de mi vida. El maestro, con gran compasión, se acercó y puso su mano en el hombro del joven. Nadie te pidió que las cargaras. Esas piedras no son tú. Son solo historias que te sigues contando. Y si eliges soltarlas, seguirás siendo tú, solo que más libre y más fuerte. El joven, dudando, se quitó la mochila y sintió el alivio inmediato. Era un peso que había llevado por tanto tiempo que ya no recordaba cómo era vivir sin él. Nuestra vida está llena de piedras, la culpa, el arrepentimiento, el resentimiento. Creemos que al llevarlas nos definen, nos protegen de cometer los mismos errores o nos recuerdan quiénes somos. Pero en realidad, solo nos pesan y nos impiden avanzar. Nos volvemos tan apegados a nuestras heridas que no podemos ver la vida que nos espera. La enseñanza aquí es que tu identidad no está en las historias que te cuentas, sino en el ser que eres cuando las sueltas. No pierdes tu esencia, descubres una versión de ti más ligera, más ágil, capaz de subir la montaña con facilidad. Soltar no es olvidar, es liberarse. Es un acto de profunda autocompasión. Soltar las piedras del pasado es un acto de liberación. Y una vez que te liberas de lo que no eres, de las historias que te han definido, puedes empezar a descubrir quién eres en realidad. La verdadera aventura no es lo que haces, sino en quién te conviertes en el proceso. La flauta de bambú y el vacío. Un joven tallador de bambú, con las manos llenas de astillas, estaba frustrado. Llevaba días intentando tallar una flauta, siguiendo cada paso a la perfección, pero el sonido que salía de ella era sordo y sin vida. No entiendo, se quejó, la forma es perfecta, pero la música no está. Un maestro de música, con una flauta en la mano, lo escuchó. Con una calma que era música en sí misma, se acercó y le dijo: el sonido que buscas no viene de la forma de la flauta, viene del vacío que hay en su interior. La flauta no es la madera, es el espacio vacío que permite que el aire fluya y se convierta en música. A menudo, llenamos nuestras vidas de cosas, logros, títulos, relaciones, posesiones. Nos decimos a nosotros mismos que la felicidad está en el tener, cuando en realidad, la plenitud está en el ser. Pasamos la vida llenando la flauta de nuestra existencia con ruido, en lugar de permitirle ser un instrumento de música. La lección de esta flauta es que tu propósito no es lo que tienes, sino el espacio vacío que permites que el universo llene con su música. Si quieres encontrar tu canción, primero debes vaciarte de todo lo que crees que eres. Debes soltar los juicios, los miedos, las etiquetas. En ese vacío, en el silencio, tu verdadera melodía puede empezar a sonar. El vacío de la flauta nos da una canción. Y en esa melodía, hay un poder que a veces tememos usar, porque el propósito no es una certeza, es un gran salto de fe. Es la valentía de ser, incluso cuando no sabes a dónde te llevará el camino. El arquero zen con los ojos vendados. Un joven estudiante de arquería se acercó a su maestro. Llevaba días intentando dominar el arco, pero se sentía frustrado. El maestro, en lugar de darle un consejo técnico, le vendó los ojos. El estudiante no lo entendía. «Maestro», preguntó con la voz llena de confusión, «¿cómo puedo acertar si no veo el blanco?». El maestro, sin decir una palabra, lo guió a su posición. El joven, al no poder ver, sintió una oleada de pánico. Sus manos temblaron, y su primer disparo erró por completo. El maestro le respondió: «El objetivo no está afuera, está en tu interior. La flecha no sigue tu vista, sigue tu intención. Cuando tu intención es pura y no te dejas llevar por la distracción de lo que ves, la flecha sabrá a dónde ir». El estudiante cerró los ojos, en lugar de tratar de ver el blanco, se concentró en la sensación de su corazón. Sintió su respiración, la tensión del arco, y soltó la flecha. Cuando el maestro le quitó la venda, el joven abrió los ojos.
La flecha se había clavado justo en el centro del blanco. No había fallado. Había confiado en su intuición. Vivimos con los ojos abiertos, pero a menudo, estamos ciegos a lo que realmente importa. Buscamos el éxito, la felicidad y la validación en lo que otros nos dicen que es importante. Nos perdemos en las expectativas, en los juicios, y en la interminable búsqueda de una meta externa. Vivimos vendados por la distracción, y por eso, no podemos encontrar nuestro verdadero camino. La lección aquí es que la confianza no se construye con lo que ves, sino con lo que sientes. La flecha de tu vida sabrá dónde ir si tu intención es pura. Si confías en tu propia intuición, en el guía que vive en tu interior, no necesitas un mapa. Solo necesitas el coraje para seguir tu corazón. La confianza es el primer paso, pero a veces el camino del autodescubrimiento nos hace sentir que debemos empezar de nuevo, incluso cuando hemos fallado. Con los ojos vendados, descubres que la única certeza que necesitas es la de tu propio ser. El jardín del amanecer. Un jardinero muy sabio cuidaba un jardín que era famoso en el reino por su belleza inmaculada. Sus flores eran perfectas, y no había una sola hierba silvestre. Pero un día, el jardín se llenó de maleza. Los arbustos crecieron sin control y las flores se ahogaron bajo la vegetación. Un rey, que lo vio desde su carruaje, se detuvo y le dijo al jardinero: ¿Cómo puedes dejar que tu jardín, que era una maravilla, se eche a perder? El rey, acostumbrado a la perfección, no comprendía el caos. El jardinero, sin inmutarse, sonrió. Mi jardín es mi vida, y la maleza son mis errores, mis fracasos, mis distracciones. Y he aprendido que el sol de mañana siempre saldrá, y que cada amanecer es una oportunidad para empezar de nuevo. La belleza no es la ausencia de la maleza, sino la voluntad de limpiar el jardín una vez más. Lo que importa no es que el jardín se ensucie, sino la constancia de mi corazón para cuidarlo. A menudo sentimos que nuestros errores nos definen, que nuestra vida es un jardín descuidado que ya no tiene remedio. Creemos que las malezas del pasado, la culpa por lo que no hicimos, el arrepentimiento por lo que hicimos han arruinado el futuro. Pero la sabiduría de este jardinero es que la vida siempre te da un nuevo amanecer. El pasado no tiene el poder de arruinar tu futuro, a menos que se lo permitas. Cada día es una oportunidad para volver a empezar, para volver a sembrar semillas de esperanza en el jardín de tu vida. Tú eres el jardinero de tu propia alma. No te castigues por la maleza que creció, simplemente toma tus herramientas y, con compasión, comienza a cuidarla de nuevo. La voluntad de volver a empezar nos hace fuertes. Y la fuerza, a veces, no está en corregir lo que consideramos un defecto, sino en ver la belleza que ya tiene. Es en nuestra imperfección donde reside nuestra verdadera unicidad. El aguador y la vasija agrietada. Un aguador, con un rostro sereno y sabio, tenía dos vasijas. Llevaba una en cada extremo de un largo palo que equilibraba sobre sus hombros. Una vasija era perfecta, sin una sola mancha, y siempre llegaba al palacio con la carga completa. La otra, sin embargo, tenía una grieta. Se avergonzaba, pues llegaba al palacio con solo la mitad del agua. Durante años, la vasija agrietada cargó en silencio su vergüenza, sintiéndose defectuosa e incompleta. Un día, la vasija no pudo más. «Soy una vasija defectuosa», le dijo al aguador con una voz que era como el agua derramada. «Mi grieta me hace inútil. Me apena llevarte al palacio solo la mitad de tu carga». El aguador, con una calma infinita, se detuvo y miró a la vasija. «¿No te has dado cuenta?», le dijo. «En tu lado del camino, florecen hermosas flores. En el de la otra vasija, el camino está seco. Yo sabía de tu grieta, por eso planté semillas de flores en tu lado del camino. Gracias a ti, cada día, llevamos un ramillete de flores frescas al palacio. Tu grieta no es un defecto, es un regalo». Nos obsesionamos con nuestras grietas, nuestros defectos, nuestras vulnerabilidades.
Nos comparamos con las vasijas perfectas y creemos que nos impiden ser completos. Pero, como la vasija, a menudo son nuestras grietas las que permiten que algo hermoso florezca. Tu dolor, tu sensibilidad, tu historia, esas no son cargas. Son las grietas por donde la luz y la vida se filtran para crear algo único y hermoso. Tu compasión nació de tu herida, tu empatía de tu dolor y tu sabiduría de tus errores. No tienes que ser perfecta, tienes que ser tú. Y en esa aceptación, descubrirás que no eres un ser incompleto. Eres una obra de arte. La vasija nos enseña a valorar lo que somos, con cada grieta y cada cicatriz. Y una vez que valoramos la belleza de la imperfección en nosotros mismos, podemos aprender a no reaccionar con ira cuando los demás nos la señalan. Nuestra paz no depende de su juicio, sino de nuestra aceptación. El maestro y el bote vacío. Un estudiante se sentó en su canoa, meditando en el centro de un lago sereno. El silencio era profundo, roto solo por el suave chapoteo del agua. De repente, un bote vacío que navegaba a la deriva chocó con su canoa. El impacto fue seco y fuerte, interrumpiendo su paz. El estudiante, con el rostro enrojecido, se enfureció, listo para gritarle a la persona irresponsable que había arruinado su meditación. Pero cuando se preparaba para alzar la voz, vio que el bote estaba vacío. No había nadie. En ese instante, su enojo desapareció de inmediato, como si nunca hubiera existido. El maestro, que lo había visto todo desde la orilla, se acercó y le dijo: el enojo no vino porque el bote chocara con tu canoa. El enojo vino porque esperabas que hubiera alguien en ese bote. Si aprendes a tratar a cada persona y cada situación como si fuera un bote vacío, no habrá espacio para el enojo. La ira, el resentimiento y el enojo no vienen de los eventos, sino de la expectativa que tenemos de ellos. Nos enojamos con el tráfico porque esperamos que fluya. Nos molestamos con la lentitud de una fila porque esperamos que sea rápida. Y nos frustramos con las personas porque esperamos que sean o actúen de una determinada manera, y no lo son. La enseñanza aquí es que la paz está en soltar la expectativa. Si te acercas a cada situación con una mente abierta, como si fuera un bote vacío, no habrá espacio para que el enojo te toque. La persona que te juzga es un bote vacío. La crítica que te duele es un bote vacío. Cuando dejas de esperar que los demás se comporten como tú quieres, te conviertes en el amo de tu emoción. La ira es una reacción rápida. Pero la paz, a veces, requiere paciencia y una mirada más profunda. Es como desatar un nudo, no por la fuerza, sino con la sabiduría de la calma. El pescador y los nudos en la red. Un pescador se quejaba de que su red estaba llena de nudos. Había pasado horas intentando desatarlos con fuerza, tirando de las cuerdas hasta que sus dedos sangraban, pero los nudos solo se apretaban cada vez más. Un maestro de la aldea, al verlo, le aconsejó: si luchas contra el nudo, éste se tensará. Si lo desatas con paciencia y suavidad, la cuerda se liberará. Lo que la fuerza no puede hacer, la paciencia lo logra. El pescador, frustrado por su fracaso, intentó una y otra vez seguir los consejos del maestro. Sin embargo, su ira se interponía, y los nudos se apretaban cada vez más. Solo cuando se rindió, cuando dejó de luchar y sus dedos comenzaron a sentir la forma del nudo, supo dónde tirar. En ese momento, el nudo se desató sin esfuerzo. Hay nudos en nuestra vida que no se resuelven con la fuerza. La presión del trabajo, una discusión familiar, o una situación que te supera. Si luchas contra ellos con ira y frustración, solo los tensarás más. A menudo, nuestra primera reacción es gritar, culpar o forzar un resultado, pero esta energía solo aprieta más el nudo. La lección aquí es que los nudos de tu vida se desatan con paciencia y una mirada suave. La solución no está en la fuerza, sino en la sabiduría de la calma. La paciencia no es la ausencia de acción, sino la acción correcta en el momento correcto. Es la sabiduría de saber cuándo soltar en lugar de tensar, cuándo escuchar en lugar de gritar, cuándo fluir en lugar de luchar.
La paciencia te ayuda a desatar los nudos del presente. Pero, ¿qué pasa cuando la vida misma se siente como un nudo, como una obra inacabada? ¿Cómo encontramos la paz cuando el final no es claro? El pintor Zen y el cuadro inacabado. En un pequeño y tranquilo estudio, un estudiante de pintura se quejaba de su maestro Zen. Sus obras eran famosas en la región, pero el estudiante, obsesionado con la perfección, notaba que el maestro nunca terminaba sus cuadros. Siempre dejaba una parte en blanco, un espacio vacío en el lienzo. Maestro, preguntó el estudiante con el rostro lleno de frustración, ¿por qué nunca termina sus obras? Su arte sería perfecto si no fuera por esos espacios vacíos. El maestro, con una sonrisa que era tan serena como la tinta en su pincel, señaló un espacio en blanco y respondió, ese espacio vacío no es una obra sin terminar. Ese espacio soy yo. Ese espacio eres tú. Es en ese espacio donde la vida puede entrar y completar la obra. Un cuadro completamente pintado es un cuadro muerto, porque no le deja espacio a la imaginación. La belleza reside en lo inacabado, en el potencial de ser. Vivimos con la idea de que la vida es un cuadro que debemos terminar. Nos estresamos por las metas no alcanzadas, por las preguntas sin respuesta y por la sensación de que hay algo roto en nosotros que necesitamos arreglar. Pero la sabiduría Zen nos dice que la vida no es un cuadro acabado. Es un cuadro en constante creación. El espacio vacío de tu vida, tus metas no alcanzadas, tus preguntas sin respuesta, los caminos que no tomaste, no es un defecto. Es el espacio donde la vida puede entrar y pintar sus propias sorpresas. La belleza no está en ser un cuadro acabado, está en ser un cuadro en constante creación. No tienes que estar completa. Tienes que estar viva. Y la vida, en su esencia, es un proceso, no un producto. Un cuadro inacabado nos enseña que el potencial es la verdadera belleza. Y en ese potencial, reside el tesoro más grande de todos, la esencia pura de lo que somos antes de que el mundo nos toque. A lo largo de este viaje de sabiduría, has aprendido a soltar las piedras del pasado, a encontrar la paz en la calma, a abrazar tus imperfecciones y a ver la belleza de lo incompleto. La búsqueda de la perfección te mantiene pequeña, la aceptación de tu proceso te hace infinita. Tu vida no es un tapiz perfecto, es una obra de arte única. Y tu propósito no es ser perfecto, sino ser tú. Así que, toma tu pincel y pinta tu vida sin miedo, con el corazón lleno de la belleza de lo que aún está por venir. La piedra sin tallar y la verdad interior. Un maestro le mostró a su discípulo un bloque de mármol sin tallar. La piedra era pesada, sin forma, un bloque áspero lleno de potencial. Esto, le dijo el maestro, es tu verdadero ser. Cuando llegaste a este mundo, eras un bloque sin tallar, completo y perfecto. Y con cada experiencia, cada creencia, cada trauma, la vida te ha tallado. Te ha dado una forma, y te has convertido en quien crees que eres. El discípulo, al ver su propia historia en la piedra, preguntó con una voz llena de anhelo, ¿cómo puedo recuperar la forma original, la forma sin tallar? El maestro sonrió y le respondió con una calma profunda, no necesitas recuperarla. La forma original nunca se ha ido. Solo necesitas recordar que, debajo de cada tallado, debajo de cada forma que te han dado, la esencia pura de la piedra original siempre ha estado ahí. La verdad de tu ser no se ha perdido, simplemente se ha olvidado. Tu única tarea no es tallar, sino recordar que eres la piedra original. La vida te ha tallado. Te ha dado una forma, unas creencias, una historia. Y a menudo, nos aferramos tanto a esa forma que olvidamos quiénes somos realmente. Creemos que somos nuestros éxitos o nuestros fracasos, nuestras heridas o nuestras etiquetas. Nos perdemos en las capas de lo que creemos ser, buscando la paz, la felicidad o el amor como si fueran algo que tenemos que adquirir. Pero la lección final es que tu verdadero ser, tu esencia pura, tu yo original, siempre ha estado ahí. La paz, el amor y la sabiduría no son algo que debes adquirir, sino algo que debes recordar que ya eres.
Debajo de cada capa, debajo de cada cicatriz, la piedra original, completa y perfecta, sigue intacta. A lo largo de este viaje de sabiduría, has aprendido a soltar, a escuchar, a fluir, a ser paciente y a encontrar la belleza en lo inacabado. Y esta última historia es la clave que lo une todo. El regreso al hogar no está en un lugar físico, sino en tu propio interior. Es el recuerdo de quién eres, en tu estado más puro, antes de que el mundo te dijera lo contrario. Tu tarea final no es encontrar un nuevo yo, sino recordar el que siempre has sido. La vida, con todas sus experiencias, no te ha roto, simplemente ha revelado la inquebrantable belleza que ya estaba dentro de ti. Y en ese recuerdo, la paz que buscas, por fin, se vuelve tu hogar. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de estas historias. Quizás, al escuchar, sentiste un eco en tu propio corazón. Ese eco es tu alma, que te recuerda que las verdades más profundas de la vida no se encuentran afuera, sino dentro de ti. Recuerda, la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de la sabiduría. Y la sabiduría no es algo que se aprende de memoria, sino algo que se despierta a través de la experiencia y de la reflexión. Las historias son los mapas de este viaje interior, que te guían hacia la serenidad que siempre ha estado en ti. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas historias te tocó el alma? ¿Qué verdad te recordó? Tómate un momento para reflexionar. Tal vez fue la historia del ancla, o la de la burbuja de serenidad. Cualquiera que sea, déjame un comentario y cuéntame. Al compartir tu reflexión, ayudas a que otras personas también encuentren su propio camino. Si este video te ha tocado el corazón, suscríbete a mi canal para seguir recibiendo estas historias y guías que te ayudarán a despertar tu conciencia y a vivir una vida más plena y en paz. Gracias por permitirme ser un mapa en tu camino.